Y buena gente, ¿cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video por acá por mi canal de Shakers MC. Pues bueno amigos, hace unos cuantos días yo subí un pequeño short que decía que si llegamos a 100 likes pues iba a subir la descarga de mi mundo survival técnico. Y pues ese video llegó casi a 200 likes. Entonces pues aquí estamos cumpliendo con lo que dije amigos. Así es que ahora sí, empecemos. Y pues bueno mi gente, como pueden ver vamos a aparecer aquí justo en el punto donde aparecimos. Y bueno, en este papelito que dice mundo de shakers, pues no dice nada, nada más es un pequeño papelito. Y pues de este lado tendríamos lo que vendría siendo mi shulker personal, donde tendremos todo lo que vamos a estar utilizando para jugar. Vamos a estar agarrando todo esto y lo vamos a equipar. Ahora sí, hay que equiparnos todo a nuestro gusto. Yo en mi caso siempre lo voy a acomodar a como yo lo acomodo siempre, pues porque así se me hace muchísimo más fácil a mí. Vamos a equiparnos esto, vamos a poner la zanahoria aquí para comer. Vamos a poner los fuegos artificiales por acá. Y vamos a poner esto por acá, y esto que es para indicar dónde queda nuestra casita. Entonces bueno, vamos a poner esto por acá, esto por acá, por acá y por acá, y esto por aquí. Así es que ahora sí amigo, podemos romper esto para podernos ir. Y aquí tendremos mucho más cositas amigos. Vamos a poner esto por acá. Tendremos el shulker importante, que es el que tiene un huevo de dragón, muchas elitras. Este que es de fuegos artificiales, que ya está todo acá. El de Víctor CS, que es de puras zanahorias. Este que es de los totems. Yo aquí tengo el totem porque los utilizo, porque me muero siempre. Y pues aquí shulkers donde guardo cosas que voy a ocupar quizás más adelante. Y pues aquí tendríamos algunas otras cositas más que nos pueden servir, que bueno, yo aquí tengo este pico de fortuna. Y pues así tendríamos más cositas. Bueno, esto yo lo voy a dejar aquí. Y bueno, ahora sí, por acá adelante, por acá como pueden ver, vamos a empezar con el tour de este mundo. Que bueno, aquí tenemos unos pequeños cultivos. Unos cultivos que jamás he utilizado, pero pues bueno, ahí están. Uy, loco, rompí esto. Pero pues ahí están esos pequeños cultivos que nunca he utilizado, loco. Así es que bueno, por acá tendríamos lo que vendría siendo una pequeña granjita de aldeanitos, que bueno, genera lo suficiente. Ya ustedes si quieren agarrarlos se meten aquí y los llevan a donde ustedes quieran. Por acá tendremos una pequeña granjita de aldeanos que está súper épica. Bueno, de aldeanos no, es de lana, que la verdad pues es lo que necesito. Acá un pequeño lugar donde podríamos dormir fácilmente. Acá hay unas cositas. Por acá algunas cosas que he tradeado con los aldeanos para subirlos de nivel. Acá hay unos libros. Y por acá también hay más cositas que he tradeado con algunos aldeanos. Por acá tendríamos otro de estos. Y bueno, acá ya tendríamos algunos aldeanitos al nivel máximo, algunos le falta poquito. Y así amigos, aquí es donde compramos nosotros las zanahorias. Por aquí, bueno, este no, pero por acá está uno que le compramos muchísimas zanahorias. Acá a estos aldeanos le compramos zanahorias, bueno, a este no, pero por aquí a alguno de estos aldeanos nosotros le compramos muchas zanahorias. Bueno, este tampoco, pero por acá debería estar. Es este, le compramos muchas zanahorias. De aquí para adelante, uy, loco, le pegué. De aquí para adelante a la mayoría le compramos zanahorias. Acá tendríamos un pequeño cultivo de bambú. Y por acá arriba tendríamos un pequeño cultivito de caña de azúcar. Así es que pues nada amigos, ahora nosotros si nos unimos por acá, nos vamos a venir por aquí, todo derechito, nos vamos a venir por acá. Nosotros vamos a venir derechito y doblando hacia la izquierda. Entonces vamos a venir derechitos. Si
Si ustedes tienen el renderizado en máximo, aquí les va a aparecer esta granjita de mobs, que pues bueno, es simple pero genera demasiado, amigos. Y ahora vámonos por acá. Y bueno, a ver cuánto nos ha generado. Nosotros no nos quedamos AFK mucho tiempo porque estamos casi al lado, entonces no nos quedamos AFK mucho tiempo. Pero pues aún así genera muchísimo. A ver, vámonos por acá. Esto es lo que ha generado bastantísimo, la verdad. Ahora nos venimos por acá. Y aquí es lo que vendría siendo básicamente nuestra base, amigos. Aquí tendríamos nuestra camita para dormir, algunas shulkers que no tienen muchas cosas importantes. Pero pues bueno, ahí ustedes lo pueden revisar a ver si tienen algo por ahí. Tendríamos un pequeño mapa de todo lo que tiene nuestro mundo, que es básicamente toda esta isla. Bueno, no todo nuestro mundo, pero lo que tiene nuestra isla. Tendríamos dos beacons por acá, un beacon de oro y un beacon de hierro. Nos falta el de diamante, pero ese es difícil. Nos falta el de esmeralda y el de netherite. Bueno, acá tenemos una pequeña mesa de encantamientos, una mojadora de concreto, que usted nada más pondría en concreto ahí y ya lo empezarían a romper. Ahora si nos venimos por acá, tendríamos lo que es un pequeño almacenamiento que está, nomás esta parte de aquí está rellenada. Como pueden ver, aquí hay unas cosas que ustedes podrían meter: madera, retoños, cristal, hierro. Que acá están todos los ítems que tengo, carbón, cuero y tipo cosas así que he metido. Acá me faltaría rellenar esta parte aquí, pero son cosas que literalmente no necesito y la mayoría está por allá. Aquí también hay unos cofrecitos que no tienen nada, tienen ahí algunas cosillas. Tendríamos este pequeño lugarcito para recoger lava. Y bueno, ahora nos venimos por acá. Y pues de este lado tendríamos una pequeña granjita de caña de azúcar. Ustedes nada más tendrían que venir aquí, apretarían esta palanquita y empezaría a duplicarse lo que vendría siendo las algas. Se convertirían en polvo de hueso y después el polvo de hueso haría crecer esta granjita. Y como pueden ver, acá tendríamos un montón. Bueno, la mayoría la ocupé para hacer los juegos artificiales, pero pues eso genera un montón. Acá tendríamos una pequeña granjita de fuego de cactus que genera bastante. No la necesito, pero me quedé sin cosas que hacer, así es que pues nada más se lo hice así. Y bueno, acá tendríamos unos pequeños lugarcitos. Como pueden ver, está lleno de esmeraldas. Lo queremos convertir toda esta isla de esmeraldas, pero pues apenas llevamos este pequeño lugar. Por acá tendríamos una granjita de aldeanos, que bueno, por el momento es lo que necesitamos. No necesitamos mucho, pero genera bien. Aquí no hay hierro, por acá no hay hierro. Como pueden ver, ya nos lo llevamos todo para la granjita. Pero pues sí, amigos, vamos a subirnos. Ay, loco. Y bueno, acá tendríamos un pequeño una pequeña estatua de un pico, que bueno, acá nuestro propósito es poner ajolotes, pero no hemos encontrado. Y por lo pronto tenemos bacalaos. Por acá tendremos un pequeño lugar para nuestros suscriptores, porque como saben acabamos de llegar a los 1000 suscriptores. Y pues bueno, acá puse un lugarcito para las personas que me estén apoyando en los en vivos y también pues en los directos. Como pueden ver, acá nada más está el nombre de Capitán Pollo, que por cierto, a ver, te lo voy a mostrar, que Capitán Pollo es uno de mis moderadores y es el que más me ha estado apoyando por acá, entonces por eso puse su nombre de primero. Acá van a estar los lugares de los primeros donadores y acá el nombre de otro de mis moderadores o de personitas que me apoyan demasiado en los directos. Entonces bueno, acá tendríamos un pequeño lugar de ajolotes que todavía no está terminado, pero pues en la siguiente actualización ya estará terminado. Aparte no hemos encontrado ajolotes. Y por acá hay un montón de carbón regado, que eso no nos hace falta. Hay un montón, ahí hay otro poquito, por ahí hay otro. Y bueno, en el piso también hay un montón, acá hay. Y así.
Acá tendríamos un pequeño cultivo, bueno, no es cultivo, un pequeño horno industrial. Tendría que meter acá arribita el carbón. Acá en este cofre tendríamos que meter el carbón, que va a caer en esta tolva, y después lo va a ir repartiendo en todas esas. Acá tendríamos y acá meteríamos pues lo que vamos a cocinar. Lo único malo es que no sé por qué no se van las tolvas, entonces uno tiene que venir por acá y empujar las tolvas para que empiecen a caminar así. No sé por qué no se van las tolvas, pero pues igual es algo sencillo. Ahora vámonos a dormir. Por cierto, antes de continuar quería darle las gracias a todas las personas que me están apoyando en mis directos. Algunas de ellas su nombre están por acá, como el Josué, que es uno de mis panas, el Capitán Pollo y el... es Capitán Junior, y a LOL y a Frod. Muchas gracias a todos los que me apoyan. Y bueno, ahora vamos a pasar con cositas más importantes. Así que vamos a meternos a este portal que está por acá, que bueno, si lo podrían hacer mejor también. Entonces bueno, vamos a quedarnos por acá. Vamos a meternos. Y bueno, acá tendremos que buscar el camino. Acá está el camino del Emperor, ese no es al que queremos ir. Al que nosotros queremos ir es a todo esto. Como pueden ver, ahí está un bioma de hielo que no vamos a ir porque no sé. Una granja de esmeralditas, la granja de oro y una granja de slime que todavía no está terminada, por cierto. De la actualización anterior está, pero no está terminada porque me da un montón de hueva y aparte pues no la necesitamos. Así es que bueno, vamos acá a la de oro. Acá está la granjita de oro, que fue con la que hicimos pues el bioma de oro que hicimos en honor a los 1000 suscriptores. Y bueno, ustedes para aprender la granja nomás tendrían que venir acá, activar esta palanquita y ya empezaría a funcionar la granja. Nomás tendrían que bajar por acá, por estos pequeños cristales, bajar por aquí. Vamos a bajar y activar esta palanquita. Entonces una vez ustedes la activen, empezará a funcionar todo. Y por acá abajo tendrían el almacenamiento. Lo único malo es que no puede ser un almacenamiento más eficiente, porque no encontré uno que recogiera muchos de los ítems tan rápido. Pero bueno, acá tenemos también un pequeño orito, el primer bloque de oro que conseguimos aquí. Y pues acá algunos bloques, por cierto, acá hay bloques de oro por si lo van a utilizar, que me sobraron de la granja de oro. Bueno, del bioma de oro. Yo te lo puedo utilizar para otro beacon, para lo que ustedes quieran. Así es que ahora vámonos al otro lugar del portal. Vamos a volar. Y bueno, ahora sí, seguimos este caminito por acá. Vámonos a volar. Bueno, acá está la granja de slimes, pero pues eso pues no lo vamos a utilizar nunca. Y bueno, por acá tendremos la granjita de esmeraldas, que si ustedes se meten por acá, ahí está. Vamos a llegar a lo más eficiente de mi mundo, a lo que más utilizo y pues bueno, lo que más me gusta de mi mundo, o en esta granja de esmeraldas. Así que bueno, ustedes para poder usarlo, bueno, por cierto, allá hay allies, no sé cómo se llaman esas cosas, pero pues ahí están. Bueno, a ver, si apuntamos estaría mucho mejor. Uy. Y bueno, acá tendríamos algunas cositas que no nos sirven para nada, pero pues ahí están. Aquí ustedes vamos a tener que prender esta palanquita. La prenden y se vendrían acá y prenderían esta otra. Bueno, si apuntamos mejor también podría servir. Bueno, ustedes tendrían que venir acá y prenderían esta palanquita que los va a estar matando a los pillagers.
Y acá estaría cayendo todo. Por cierto, tenemos un huevo de... Bueno, un montonón de tótems, de esmeralda. Bueno, de esmeralda ya las he estado utilizando, pues ustedes quieren, quítenlas. Tenemos un montonón de tótems que hasta las podrían botar, locos. Se las podrían botar. Vamos a meter esto por acá. Y pues así, amigos. Eso sería todo por acá. Por cierto, se me olvidó mencionar que también tenemos pues este pequeño biomita de oro, que vamos a estar poniendo más bloques de oro conforme vayamos aumentando de suscriptores. Y pues nada, amigos, muchas gracias a todos los que se están suscribiendo a mi canal. Muchísimas gracias a todos. Saben ustedes que los quiero mucho. Si es que, amigos, ya ustedes saben, si me quieren apoyar pueden mandarme un super gracias. Y pues si no tienes dinero, también me puedes apoyar pues dejando tu buen like. Así es que, amigo, prueba esa animación para poder apoyarme demasiado. Ya sabes, traeré contenido de calidad.